es una hermosa bendición poder un lunes más estar a través de esta transmisión y llegar a cada uno de las personas que a lo mejor, no sé si justo ahora o dentro de algún tiempo, por ahí vamos a aparecer en sus noticias, ¿verdad? En las publicaciones que regularmente van a aparecer en su muro y vaya a llegar esta palabra de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Así que yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede de estar un lunes más y compartir su palabra. Así que yo quiero invitar, si hay hermanos por ahí que compartan nuestra transmisión, que pueda llegar, ¿verdad?, a ser de bendición para muchas personas. A veces no sabemos el alcance. Yo cuando recuerdo, ¿verdad?, las publicaciones y las transmisiones, le digo al Señor que Él sea el que lleve ese mensaje a las personas, ¿verdad?, que necesitan en sus corazones esa palabra de Dios. Así que nosotros podemos ser como ese canal de bendición que pueda llegar a la vida de estas personas. A veces las personas ni siquiera ven toda la transmisión, sino un minuto, 2 minutos, pero como la palabra del Señor está viva y sigue viva y seguirá viva, hasta siempre va a haber un mensaje pequeño, grande, largo, ¿verdad?, que va a llegar a la vida de cada persona. Así que qué bueno que esta tarde está por ahí. Quiero invitarles a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo. Yo quiero leer en el capítulo 1, del verso 18 en adelante, unos versos hasta la altura del verso 25. Yo lo leo para ustedes, si usted lo tiene por ahí, ¿verdad?, puede leer conmigo. Dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Que el Señor bendiga abundantemente su palabra. Yo compartía esta meditación con los hermanos de la reunión y venía otra vez a mi memoria, quizás porque estamos en esta fecha que el año básicamente se está terminando y estamos a escasos días de pasar, ¿verdad?, a un nuevo año que no sabemos qué sorpresas positivas o negativas pueda traer, pero confiamos en el Señor, que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, en medio de las festividades de cierre de año, se habla mucho de la Navidad, del nacimiento de Jesús, pero no es precisamente de eso lo que yo quiero hablar. No quiero tomar ese tema, sino que quiero hablar en esta historia de uno de los personajes que quizás a mí, en mi experiencia, he escuchado poco hablar de él, pero que considero, en base a la palabra de Dios, que es muy importante y que es vital para el plan de Dios. En esta historia hay 3 personajes, ¿verdad? 4 podríamos decir, pero uno de ellos del cual vamos a meditar es José. José, el padre de Jesús, quien sinceramente yo he escuchado poco predicar sobre José. Y lo primero que quiero decir es cómo la palabra de Dios nos dice, quizás no extensamente, quizás no abarca muchos detalles sobre quién o qué hizo José o las decisiones que él tomó, pero lo poco que nos hablan los evangelistas sobre José, el padre de Jesús,
nos dejan ver, cuando nosotros estudiamos esos detalles, quién era José, cómo era este hombre y por qué también él, como María, fue elegido por Dios para ser el padre de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Entonces, lo primero que vemos es que de alguna manera en la lectura José se entera de que María está embarazada. Y al enterarse, y quizás no saber a ciencia cierta cuál decisión sería mejor tomar, dice la palabra de Dios que José tuvo miedo. Y sabemos que tuvo miedo porque el ángel que viene a él, el mensaje de Dios que viene a él, le dice: José, no temas. Y es porque José es parte del plan de Dios también. Entonces, cuando él entiende o sabe o María le dice que está embarazada, o él echa de ver que María está embarazada por alguna razón, él no sabe qué decisión tomar. Y lo primero que piensa, bueno, voy a dejar a esta mujer porque no quiero que vaya a juicio y pierda la vida por haber fornicado sin habernos casado. Sabe que en los tiempos de José, aunque ellos no habían efectuado lo que nosotros podíamos pensar era como la boda, la ceremonia de la boda, desde el momento que un hombre y una mujer estaban desposados, ese compromiso se consideraba como un matrimonio, o sea, era algo tomado muy serio, y en la ley, ¿verdad?, el que fornicaba merecía morir. Entonces, José conocía la ley, conocía la tradición, y al entender o saber la condición de María, decía, bueno, lo mejor es que yo me aleje de ella, no diga nada, y para no levantar, como quien dice, ¿verdad?, el polvo, y que la puedan perjudicar a ella por lo que yo vaya a hacer. Pero Dios necesitaba a José como parte de este plan, y es por eso que manda, ¿verdad?, también, como habló con María, también vino y habló con José, y le dice: no temas. O sea, esa inquietud, ese no saber qué hacer y la decisión que vas a tomar, no tengas miedo de lo que va a pasar, de lo que está sucediendo en estos momentos, porque el Señor también estaba con José. Entonces, José, hermanos, es importante para el plan de Dios. Y esto lo digo porque cada persona que nos acercamos a Dios somos importantes para el plan de Dios. Y Dios vino a José y le dice: no temas. Y lo primero que vemos es que José es un hombre prudente. Vemos que los hombres muchas veces en las culturas latinoamericanas, no todos, pero sí muchas veces se da el machismo, el orgullo de ser hombre, ¿verdad?, que a veces no es tomado correctamente, ni siquiera pensado ni hecho de forma correcta. Entonces muchas veces quizás él pudo haber dicho: bueno, esta mujer me falló, está embarazada, entonces voy a dar la noticia, voy a hacer la bulla, como decimos nosotros en El Salvador, ¿verdad? Una forma de dar a conocer lo que estaba pasando, y que la juzguen los ancianos del pueblo, que la juzguen según la ley por lo que está pasando, sino que él dice: no quiso infamarla. Fue un hombre prudente porque no sabía qué hacer, pero no iba a hacer una locura, sino que, bueno, no sé, entonces me voy a quedar callado, me voy a alejar de ella. Lo primero es la prudencia de saber tener qué es lo que yo voy a hacer, de pensar cuál es la decisión que yo tengo que tomar. Él se entera de que María está embarazada. ¿Qué podía pensar José? Seamos sinceros. ¿Qué podía pensar un hombre que no ha estado con una mujer con la cual está comprometido y antes de casarse se entera que está embarazada? ¿Qué podía pensar humanamente hablando? O sea, podía reaccionar mal, un ataque de celo, incluso pudo asesinarla. Pero dice la palabra de los evangelistas: no quiso infamarla, no quiso avergonzarla, no quiso que se diera a conocer, porque al fin y al cabo José no era esa clase de hombre. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que aprender es la prudencia. Los hombres de Dios deben de ser prudentes ante las decisiones que van a tomar en la vida.
No pueden dejarse llevar por un ataque de enojo, por un ataque de furia o por las emociones que a veces embargan nuestra vida. Debemos de detenernos y pensar qué decisiones vamos a tomar. Claro, en ese momento, aunque José no estaba tomando la mejor decisión porque dice que la iba a dejar, pero no quería avergonzarla. Lo que estaba tratando de hacer, de alguna manera, es salvaguardar la vida de María, aun cuando en ningún momento él sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Porque por eso alguna duda le quedó. Pensemos que María fue quien viene a él con confianza y le dice, mira, esto está pasando, así me encuentro en estos momentos, pero el Espíritu Santo es el Hijo de Dios que está en mi vientre. A José podía quedarle la duda, pero por eso mejor no dijo nada. Por eso mejor, dice la palabra, se iba a ir. Pero al irse también, no estaba dentro de la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios viene a él con un mensaje y le dice, no temas. Porque lo que está pasando aquí es parte del plan de Dios. Y lo segundo que vemos es la obediencia de José. Dice la palabra que cuando el ángel vino y le habló en sueño, ¿verdad?, sobre el hijo que María esperaba, José, hermano, fue obediente y se quedó con ella. Nosotros hubiéramos pedido segunda, tercera, cuarta, quinta confirmación, pero cuando Dios viene a José y le habla directamente, José obedece y se queda con esa mujer. Yo creo que muchos hombres no harían eso. Le quedaría, pero quizás yo me imaginé esto, o quizás mucho había comido, por eso yo soñé esto, pero ¿cómo yo me voy a quedar con esta mujer a criar un hijo que no es mío? Pero cuando Dios habla con José, José obedece la palabra de Dios y se queda con María, aun cuando sabe que ese no es su hijo, pero él entiende y cree en la palabra de Dios, que ese es el Hijo de Dios. Al creer manifiesta fe y es obediente quedándose a la par de esa mujer. Entonces los hombres de Dios y las mujeres de Dios debemos de aprender a aplicar la obediencia sin replicar. Porque José, hermano, con todo derecho, lo voy a decir yo de esta forma, podía comenzar a preguntar, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué yo? ¿Por qué esta mujer con la que yo me iba a casar? ¿Por qué no otra? ¿Y por qué no? Mejor que sea mi hijo, que al yo casarme con ella y entonces Dios usara al hijo que yo concibiera con ella. No. Simple y sencillamente, cuando el ángel le dio, cuando el mensaje llegó, él se quedó con ella. Entonces, vemos la obediencia sin replicar. Debemos de aprender de José, el padre de Jesús. Lo tercero es la sabiduría. La sabiduría y también el dominio propio. Porque los evangelistas nos aclaran un hecho importante. Y es que dice que él no estuvo con María hasta que María tuvo a Jesús. Y esto es importantísimo, hermano. Usted sabe que un hombre y una mujer, si ya están casados, si viven en la misma casa, aun cuando la mujer está embarazada, puede seguir teniendo relaciones con su pareja, con toda normalidad. Pero dice que José no la tocó, sino que José, hasta que Jesús nació, conoció a María. Imagínense qué bonito, qué importante que este hombre tuvo dominio propio. Y no podemos decir con cualquier otra duda, no, lo que pasa es que quizás ya no quería, ya no podía o ya no le gustaba, porque la Biblia aclara que Jesús tuvo hermanos en la carne y eso los evangelistas lo hablan. Eso quiere decir que después de Jesús, José tuvo hijos con María. Entonces sí le gustaba, sí la deseaba como mujer, pero decidió aplicar el dominio propio y no tocarla. ¿Por qué? Porque era importante para el evangelio y para el propósito de Dios que ningún hombre tocara a esa mujer hasta que ese hijo naciera. Porque debía de saberse que el verdadero padre de ese hijo
era Dios. No podía quedar en la duda de que no, si quizás fue José. No, era el Hijo de Dios. Y José mismo quizás fue quien dio testimonio y dijo, yo a esta mujer la toqué hasta que Jesús nació. Entonces, ¿cómo un hombre viviendo bajo el mismo techo con una mujer más joven que él? Porque según la tradición, José es un hombre mayor, que no tuvo hijos. Algunos piensan que ya había tenido un hogar, pero que no tuvo hijos, o que era un hombre ya de edad, pero que no había hecho hogar. Entonces, él decidió tener dominio propio. Y esto nos enseña, hermanos, no solo en el aspecto sexual, sino en todos los aspectos. Debemos de aprender a tener dominio propio. No podemos excusarnos bajo la idea de que de todos modos soy ser humano. De todos modos tengo deseos. De todos modos el Señor sabe que yo tengo necesidades. Mire, este hombre estuvo ahí a la par de una mujer más joven que él y con todo derecho ya era su esposa. No iba, hermanos, a faltarle el respeto, porque era su esposa. Pero dice la palabra, no la conoció, no estuvo con ella hasta que Jesús nació. Entonces, José nos deja una importante lección. Debemos de ser sabios y debemos, hermanos, aplicar el dominio propio. Lo siguiente es que el ángel le pidió a José y llamará su nombre Jesús. El ángel le dice, no temas, esto es del Espíritu Santo, lo que María va a tener, no es otra cosa, no ha sido una falta, no ha sido un pecado, es Dios obrando un plan divino y esta mujer es solo un instrumento, pero cuando este ser divino nazca, vas a llamar su nombre Jesús. Y esto, hermanos, a veces podemos pasarlo a la ligera, ¿verdad? Llamarán su nombre Jesús, que le pusiera un nombre, pero en la cultura y en la tradición en la que José se encuentra, lo que el ángel le dice es vital. Vital para el propósito de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el ángel le está pidiendo a José, que es el padre, que va a ser el padre en esta tierra de Jesús, que nombre al hijo que María va a tener. Todo padre que nombraba a sus hijos aceptaba legalmente que esa criatura que había nacido le pertenecía. Y si esa criatura le pertenecía, entonces todos los derechos de hijo legales podían ser aplicados a esa criatura. Entonces, cuando el ángel está diciendo, llama su nombre a Jesús, le está diciendo, cédele los derechos que te corresponden a él como primer hijo, como primogénito de tu casa. No va a ser otro el que va a heredar la primogenitura de tu casa, sino que va a ser Jesús. Esto es vital históricamente, hermanos, porque entonces el reino le pertenece según el linaje de David, porque José lo llamó Jesús, lo acepta como hijo suyo, y José no tiene miedo, hermano. No, en ese momento no manifiesta como, aunque sea dejar que sea un hijo mío, el que herede, el que sea el primogénito, el que se diga que va a ser mi hijo porque es mi sangre, ¿verdad? Por el orgullo de macho, ¿verdad? De hombre, de decir, esta es sangre de mi sangre. No, el ángel le dice, y lo vas a llamar. Y dice la palabra que cuando nació, José lo llamó Jesús. O sea, José lo llama, le cede ese derecho. O sea, tuyo es el linaje, tú eres el primogénito de mi casa, porque José no tuvo hijos antes de Jesús. Y al adoptarlo legalmente en el contexto cultural en el que él se encuentra, le está cediendo todos los derechos como hijo primogénito. Al cederle esos derechos según el linaje de sangre de David que nos narran los evangelios, que llegan hasta José, le pertenece por herencia a Jesús el reino de David. Hermano, qué maravilloso es que José, un hombre del cual no se nos dice mucho, pero qué decisión más bonita, más determinante, obedecer a Dios y llamar a ese hijo. O sea, adoptarlo, aceptarlo, porque este es el plan de Dios para mi vida y para la vida de este muchacho. Hermanos,
¡Qué bendición! Como hijos de Dios debemos de aprender a actuar bajo esa obediencia, porque aunque no entendemos, quizás en esos momentos José no alcanzaba a entender todas las implicaciones del plan de Dios sobre su vida, pero al obedecer y al dejarse usar por Dios, cada decisión que el ángel le dijo, así lo vas a hacer, él cumplió, hermanos, un propósito importante para el plan de Dios. Y lo último, hermanos, ya para ir terminando, es como él cuida de su familia. Cuando el ángel le advierte y le dice, mira, van a buscar al niño para matarlo, huye a Egipto, y luego él regresa de Egipto y ve que por ahí está reinando, si no me recuerdo, el hijo de Herodes, si no me recuerdo, entonces tuvo miedo también y no se fue para Belén. Entonces vemos a un hombre que está salvaguardando el plan de Dios, que sigue con esa rectitud y esa justicia, con esa entereza. No es como, ¿verdad? Muchas veces es lamentable decirlo, pero hay hombres que se casan con mujeres que ya tienen hijos. Y después, cuando tienen los hijos con esa mujer, ven de menos a los hijos de la mujer. Y así la conocieron con hijos. O viceversa, a veces conocen a un hombre con hijos y ya después que la mujer tiene otros hijos con ese mismo hombre, ya ven con menosprecio el otro hijo, ya lo cuidan menos, le dan menos derecho, pero no fue así con Jesús. Dice la palabra que José cuidó de su familia. Sabemos que cuidó porque se dejó guiar por el ángel para salvaguardar la vida de Jesús y la vida de María, en 2 ocasiones. Entonces, él está tomando decisiones para cuidar de su familia y eso nos deja una importante lección a todas las cabezas de hogar. Lo más importante que usted puede hacer como hombre del hogar es salvaguardar la vida de su esposa y de su hija. ¿De qué manera? De todas las maneras que sea necesario. Primeramente, espiritualmente hablando, ore por ellos, interceda por ellos. Léales la palabra, hábleles de la palabra, enséñeles la palabra, llévelos a la iglesia, disciplínenlos. Eso también es parte de la educación cristiana, porque Jesús no solo fue criado por María, Jesús fue criado por José. Lo que Jesús es refleja la crianza de un hombre y de una mujer de Dios. Así que, hermanos, debemos de aprender de estos ejemplos que la Biblia nos dice y adaptar y aceptar y agarrar todas esas cosas buenas que vemos en estos hombres y en estas mujeres de Dios, para también nosotros ser esos instrumentos vitales para los propósitos de Dios en esta tierra hasta que nuestro Señor venga. Ha sido una bendición para mí compartir la palabra del Señor esta noche. Quiero cerrar con una oración y en esta oración le digamos al Señor que así como José, quizás no seamos muy famosos, quizás no seamos muy de renombre, pero sí donde el Señor nos puso, hacer lo que el Señor nos puso, podamos cumplir los propósitos de Dios con entereza sobre nuestra vida y sobre la vida de cada una de nuestras familias, porque hay que reconocer que lo más importante que José hizo, si lo podemos decir ministerialmente hablando, fue cuidar de su familia, fue criarla y fue cumplir el plan de Dios para la vida de ellos. Eso es todo lo que Dios necesita muchas veces de la mayoría de nosotros, así que el Señor nos dé fuerzas para hacerlo. Vengamos en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cada vez que leemos, Señor, tu palabra, aprendemos de ella. Hay mucho más que escudriñar, mucho más que aprender, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos siga enseñando y lo que hasta ahora hemos podido entender, hemos podido captar, Señor, ayúdanos a hacerlo también, que este ejemplo de hombre que tú tomaste, que tú elegiste, así como elegiste a María, también elegiste a José, Señor, de entre todo ese pueblo, permite también que nosotros podamos tener esas virtudes, tomar esas decisiones importantes, no solo para nuestra vida, para nuestra conveniencia, sino primeramente para tu obra y para bendición de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros esposos, Señor, de nuestras esposas. Bendice la vida de tu pueblo con sabiduría, con dominio propio, con obediencia, Señor, para que seamos esos instrumentos de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, y te damos gracias por todo, Señor amado. Amén
y amén. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante.